La radio abre sus puertas, un lugar donde las ideas viajan libres, donde la juventud late con fuerza y el pensamiento se detiene a observar el mundo. 2 programas, 2 estilos. Y un mismo espacio para pensar y conversar. Desde la energía y dinamismo de Megáfono Juvenil. Y la reflexión y crítica de Conversaciones Filosóficas WIS. Esto es Micrófonos Cruzados. Un diálogo al aire sobre la radiofonía, aprendizajes, ideas y experiencias. Sean todas y todos bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidas, bienvenidos aquí a Micrófonos Cruzados en esta segunda edición que estamos realizando junto con Violeta Uribe y Hernando Arias de Megáfono Juvenil y Conversaciones Filosóficas WIS. En este programa queremos primero agradecerles por mantenerse en sintonía luego de esta primera emisión anterior, donde hablábamos un poco sobre el tema de la historia, el impacto social, cultural, político, y bueno, un poco también lo histórico, lo análogo que es la radio, lo híbrido que se ha vuelto, y que es un medio vigente, es un medio que se mantiene, es un medio que resiste, y bueno, en esta segunda emisión tenemos un tema muy interesante que si deseas, estimada Violeta, nos podrías comentar un poco alrededor de qué podríamos o intentamos hablar en esta segunda emisión. Claro que sí, Nando. En este programa queremos hablar acerca de, pues seguimos hablando de la radio, ¿no? Pero enfocarla en si la radio es un medio para propaganda o al final termina generando problemas. Ya lo descubriremos acerca de qué propagandas y qué problemas queremos conversar. Pero pues, como para hacer ahí un pequeño recuento, en el programa anterior conversamos sobre este impacto que ha tenido la radio a lo largo de la historia. Y bueno, hoy continuamos abriendo ese programa con un breve contexto que nos va a ayudar Hernando sobre el Bogotazo. ¿Cuál fue también el rol de la radio a nivel nacional en este hecho histórico que conocemos, que hemos estudiado en los colegios, sobre el Bogotazo? ¿Cómo se manejó la radio? Y vamos a empezar a ahondar un poquito acerca de la temática de cuál es la propaganda que se puede hacer por radio. Hay algo dentro del mismo contexto que uno se sitúa y es primero, amables oyentes, lo siguiente. 9 de abril de 1948, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá, Colombia. Un momento clave no solo en la historia política, sino también en la historia de la radio en el país. En este orden de ideas, 3 puntos. Lo primero, de lo que sucedió. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a la 1:05 de la tarde, allá en plena séptima, en Bogotá, el 9 de abril de 1948, lo que generó una reacción inmediata de multitudes en las calles de la ciudad de Bogotá. También la radio fue el medio central para transmitir y amplificar la noticia en cuestión de minutos. Emisoras como La Voz de Bogotá, Radio Nacional y Nueva Granada interrumpieron sus programaciones porque era coyuntura lo que estaba pasando. Y este hecho marcó un antes y un después en el papel de la radio políticamente hablando en Colombia. La información radial alimentó la indignación, alimentó lo que llamamos el patos, la pasión, alimentó esa pasionalidad política dentro de las mismas oyentes, dentro de los mismos oyentes, y al mismo tiempo se convirtió en una herramienta del control del discurso. Y bueno, esto de por sí generó 2 aspectos muy situados. Lo primero fue la movilización social inmediata de las voces gaitanistas que llamaban a la insurrección, y de las voces conservadoras que llamaban a defender, ¿no?, la patria. En estos mensajes, y es lo importante que hablábamos también en la anterior emisión, es como desde lo análogo llegaba a esas comunidades marginales y claro, movía la masa, el impacto de masas era tremendo, que era el único medio donde se podían ir comunicando entre los mismos espacios, las diferentes latitudes del país. Y el control y la censura, que es también un elemento clave dentro del mismo ejercicio radiofónico, porque el gobierno trató de usar la radio para restablecer el orden, pero muchas emisoras fueron tomadas por los manifestantes
y algunas radios se convirtieron en plataformas de resistencia propagandísticas, de propaganda, y otras fueron apagadas para evitar que circularan mensajes subversivos. Con este contexto, y bueno, hago un paréntesis y lo relaciono quizás desde la misma filosofía, aunque bueno, no voy a ser denso porque no es la idea en esta emisión. Está la teoría de Frankfurt con Adorno, que hablaba sobre el impacto político de los medios de comunicación en la sociedad. También Walter Benjamin hablaba sobre lo que se entiende por la radio como un acto o creación política de la persona que transforma realidades. Entonces yo lo relaciono con este contexto, que la propaganda, los problemas y todo lo relacionado con el ejercicio radial es un impacto de masas cuando ya la señal se emite. Entonces, en ese orden de ideas, estimada Sofi, no sé qué podrías decirnos desde lo que quizás te llamó la atención en este primer momento. Claro que sí, Nando. Yo siento que principalmente me quedo con lo que mencionas de la radio como herramienta de control. A lo largo de la historia, pues incluso como surgió también en épocas de Primera, Segunda Guerra Mundial, que fue usada netamente con fines militares, y cómo empezó a difundir estos discursos de odio, cómo también se empieza a controlar la mentalidad de las personas. Y también entra muy claro con este contexto el papel del Estado, ¿sí? De cómo el Estado pues actualmente también regula las frecuencias, quienes tienen amplitud en el espectro, también de qué se puede y qué no se puede decir dependiendo de la característica o la tipología de la radio. En este caso nosotros estamos en una radio institucional, que la idea pues es mantenernos siempre muy a cabalidad dentro también de lo que podemos decir, obviamente tratando, que eso es algo muy clave que también lo vamos a estar hablando, y es como nosotros como productores radiales no nos encargamos de hacer propaganda política ni de índole comercial, porque lo que acá queremos hacer desde la institucionalidad también es dar a conocer diversas perspectivas sin llegar a caer en ese error de polarización, ¿sí? Que eso fue a lo largo de la historia uno de los hechos como más claves que surgió por esa manipulación de este medio de comunicación, que es muy importante. Y ahí vamos con nuestra segunda pregunta, y es: ¿qué responsabilidades éticas deberíamos asumir quienes producimos este contenido radial? Te doy la palabra, Nando. Creo que muy bien hemos podido abordar este primer momento con que la radio, y podríamos sintetizarlo de esta forma, es un espacio de emancipación, pero también puede llegar a ser una herramienta de control por parte de distintas estancias institucionales, gubernamentales o comerciales. Ahora, ¿qué responsabilidades éticas? Creo que es muy preciso y muy puntual 3 cuestiones. La primera, uno siempre vive con un propósito al momento de generar un producto. En este caso, el producto radial que cada uno ejerce desde su espacio, lo enfoca a esas perspectivas y que se puedan inclusive tener una voz diversa en las emisiones. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hacer un programa radial para simplemente mencionar lo que es uno u otro sector político, uno u otro sector religioso, uno u otro sector de costumbre social, es alienante. Es algo que ya le dices al oyente, quiero que usted piense esto, quiero que usted se convenza de lo que yo le estoy diciendo, cosa que no sería lo más oportuno, lo más correcto en este orden de ideas. Por eso, y es quizás lo que mencionas, inclusive podríamos decir la misma experiencia, y con el segundo elemento, el hecho mismo de entonces a qué tipo de personas invitamos y por qué las invitamos. Es decir, hay un filtro para uno elegir a quién viene y comparte sus ideas, sus nociones, sus perspectivas, y ya con un tercer elemento, qué es lo que pretendo impactar en masa con lo que estoy haciendo, porque esto es impacto de masa, pero es doble filo, porque puede ser para emancipar o puede ser para ejercer algún tipo de control.
pero si nos situamos en donde estamos en este momento, en esta emisora institucional, en la 96.9 FM y también en la otra frecuencia de las 670 AM, es el hecho del propósito institucional que tiene la universidad para llegarle a las y los distintos oyentes en estas frecuencias, tanto de manera análoga como de manera digital. Entonces, para profundizar más estos puntos y que queden más claros, digamos lo siguiente: ¿qué filtros uno tiene al momento de elegir a un invitado o a una invitada? Bueno, personalmente, en Megáfono Juvenil, yo siento que el filtro principal es el tema, sí, la temática a hablar, porque pues no es hablar por hablar, no es contar por contar, sino es escoger una temática. Bueno, ese es todo un proceso trasfondo que contaremos más adelante, pero es principalmente la temática y escoger una persona que sabemos que es capaz de hablar del tema, porque tampoco es decir barbaridades, sí, sino decir datos, hechos, con resultados, con estadísticas y personas también desde su experiencia personal. Claro está, porque tampoco es negar ese conocimiento adquirido de manera práctica y entonces solo enfocarnos en traer personas que han adquirido ese conocimiento de manera teórica y entonces que teorizamos solamente la radio, sino también ampliamos el espacio. Entonces es primero desde Megáfono el filtro de la temática. Segundo, el conocimiento que hay acerca de la temática y pues respetamos, claro está, las diversas posturas, porque eso para mí es algo muy importante y es que la radio no se convierta en polarización. Entonces todas las opiniones son bienvenidas respecto al tema que se esté abordando. Entonces, si se puede traer personas con opiniones diferentes, bienvenido sea, porque se puede generar ese debate y que sea el oyente quien decida con cuál de las dos se identifica más, un poco de una, un poco de la otra opinión y forje y labre su propia opinión respecto al tema. Que no sea esa posición de yo te digo qué pensar, yo te digo qué hacer y tú lo vas a creer ciegamente, sino que podamos ver esos dos caras de la moneda y conocer un poco más de esto. Pero cuéntanos, Nando, ¿tú cómo tienes esos filtros para tus invitados en conversaciones filosóficas? Hay un punto que mencionas que me llama mucho la atención y es el escucharnos. Y creo que es algo que en el diario vivir uno suele a veces obviar o no profundizar. La otra persona siempre tiene algo que decir y eso creo que es lo más valioso que podremos entender también como una sociedad que vive en constante comunidad, que vive constantemente socializando con las demás personas. Y el problema, como bien tú lo mencionas, y yo lo llamaría de esta forma, es no ser una persona dogmática, tanto la que entrevista como la que es entrevistada, porque no se genera diálogo, no se genera un compartir la palabra, no se genera ningún encuentro, se genera línea, se genera ya un pensamiento fijo, vertical y que es el único y válido. Entonces, yo creo, y es quizás en ese orden de ideas en el que les hacemos énfasis desde esta postura ética también que uno tiene como realizadora, realizador, en llevar un contenido que no sea doctrinal, que no sea dogmático, que no sea sesgado, sino todo lo contrario, un pensamiento que sea inclusive cuestionado por cada uno de ustedes. En Conversaciones Filosóficas, al ser un programa de la Escuela de Filosofía de la UIS, siempre se tiene como el enfoque de la reflexión, de la crítica, pero sobre todo lo académico. Y creo que es también donde invitamos y preferiblemente invito a las amables y los amables oyentes a que escuchen Megáfono Juvenil para que vean ese contraste que hay entre el contenido fresco, el contenido dinámico, el contenido juvenil y vean también el contenido ya más académico, más riguroso, más, no digo denso, porque pues a la final es un tema también que cala desde las mismas gustos de las mismas y de los mismos oyentes, pero que se nota esa postura ética dentro, por un lado, en tu espacio y en tu enfoque, y también por el lado personal, al elegir personas, que suena feo, ¿no? Filtrar a la gente, pero pues más allá
que simplemente una categorización es realmente tratar de llevarle el mejor producto a las personas que nos están oyendo. Entonces, uno cuando va a la plaza, pues no va a escoger cualquier papa, uno no va a escoger cualquier verdura, sino la mejor para el buen gusto, el buen sabor, el saber es sabor, el buen sabor para las personas. Entonces, siempre es el hecho, y yo creo que me uno mucho a lo que estabas comentando. Por mi lado, la postura ética siempre es elegir a alguien que proponga un diálogo, proponga algo que permita también que se le cuestione, que se le pregunte y que se genere una reflexión, una crítica y, de cierta forma, un espacio donde no sea, porque ese es otro tema de control, el lenguaje. Por eso, y es quizás en mi posición donde trato de no llevar a las profesoras, a los profesores, a las personas invitadas a que se suban a un Olimpo del lenguaje académico, sino ser un mediador entre ellos, el gran público, y el lenguaje sea aterrizable, sea aterrizado. Claro que sí, Nando. Bueno, vamos a tomarnos una pausa musical para también armonizarnos y vamos a escuchar Radio Mentira de Dr. Crápula. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle, no se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Es la radio mentira. Radio mentira. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso, mente. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Noticia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso, mente. Es la radio mentira. Radio mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. 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 Queremos la verdad. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Es la radio mentira. Radio mentira. Es la radio mentira. Radio mentira. Bueno, y volviendo a este tema musical de uno de los artistas colombianos, Dr. Crápula, que nos permite reflexionar también sobre la segunda parte del
La temática del día de hoy es sobre esas problemáticas que puede generar la manipulación de la radio, como lo mencionábamos. Y es el tema de cómo nos pueden decir esas mentiras a través de la radio. También de esa concentración del poder, y eso lo dejo a manera de reflexión para este programa. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia actualmente? ¿Qué nos están contando a través de estos medios de comunicación? Y entonces empezar a analizar la información, y en estos tiempos en los que podemos tener acceso a muchas fuentes, empezar a compararla, ¿sí? Y empezar a analizar qué pasa y cómo algunas personas, pues también, como lo mencionamos, se terminan pues alineando a ese pensamiento de quienes tienen el poder. Quienes tienen el poder tienen los medios y nos terminan contando parte de la verdad, ¿sí? No toda la verdad. Entonces, eso puede ser un principal problema, porque tenemos la pérdida de la memoria colectiva, tenemos esa manipulación también del pensamiento, y yo siento que también el tema de la distracción, algo que mencionábamos un poco acerca de en el programa anterior, de si la radio era entretenimiento o espectáculo, y cómo pasa a ser ese espectáculo para distraernos de lo que realmente importa. Entonces, siento que esas son como de las principales problemáticas. No sé, Nando, que quieras complementar. No, pues ya como tú mismo lo mencionas y bueno, de igual forma es algo muy situado desde lo social, desde lo reflexivo, desde lo crítico. Nunca comer entero, nunca comer lo como dicen las abuelitas, que a uno le metan los dedos a la boca, y pues, perdón por poner este ejemplo, pero es muy situado, y es el llamado también a no simplemente escuchar o leer y no criticar, no cuestionar, no permitirse atreverse a pensar por la misma persona. Y eso es una frase que dice Kant en toda su obra en la filosofía, y es el sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo, por ti misma. Y de forma sintetizada, considero, porque también, y te lo confieso y se los confieso a ustedes, es también esa crítica que a uno le hacen, y es, bueno, pero usted hace radio, usted también genera propaganda. Y yo digo, pues claro, se genera una propagación de ondas, porque esto es eso es un medio en el que uno puede llegarle a la gente, pero atrévanse a pensar por ustedes mismos y cuestionen el contenido que uno hace, que vean que uno no tiene o procura mantener esa postura ética del no sesgarse, del no tener prejuicios, de que hayan múltiples voces, o lo que en la literatura se llama la polifonía misma, de distintas perspectivas. Y creo que en ese sentido podría ser lo que me uno a lo que venías comentando, Sofía. Claro que sí, Nando, muchísimas gracias. Queridas y queridos oyentes, hemos llegado ya al final de este segundo programa de Micrófonos Cruzados. No sin antes agradecerles el estar presentes, porque el hecho de que nos escuchen es muy valioso para nosotros. Con ustedes estuvimos hoy Hernando Arias Niño, Violeta Uribe, en los controles Luis Miguel Forero, y esperamos que se unan a la próxima edición de Micrófonos Cruzados. Las y los esperamos.